Hermanos y hermanas, quisiera que por favor tengan a la mano este pequeño libro, que por favor lo tengan a la mano. Haré lo mejor de acabar mi compartir en el tiempo medido, adecuado, y quisiera leer algunas de estos pasajes para que ustedes también lo lean a la vez. Mensaje 6, el título es El factor básico de la decadencia, 2 puntos. Apartarse del ministerio completador de Pablo. Hermanos y hermanas, esta es una palabra muy grave. Quisiera decir lo siguiente. He estado ante el Señor considerando estos asuntos. Y, ¿sabe? Una vez el Señor en los Evangelios dijo que estas palabras entren o penetren en sus oídos. Yo deseo que esta palabra penetre, se adentre hasta lo más profundo de nuestro ser. En oración, oremos que nuestro corazón sea el buen terreno, la buena tierra, para que esta palabra crezca en nosotros, dé fruto de 100 veces en nosotros y nos vacune contra la decadencia de la iglesia y nos preserve, nos guarde en el ministerio de la era y la visión de la era, el ministerio de la era, todas nuestras vidas, para que Dios nos pueda constituir como la expresión, manifestación corporativa de Dios en la carne. Santos, siento que cómo recibamos nosotros esta palabra, la palabra que está en este librito, determinará el futuro de nuestras vidas. No estoy exagerando al decir esto. Lo digo con todo mi corazón. Cómo entremos en esta palabra y cómo permitamos que esta palabra se arraigue, tome raíz en nosotros. Cómo recibamos la comunión del hermano Lee en este libro, este libreto, determinará el futuro de nuestras vidas. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Determinará nuestra vida en el Señor, nuestro servicio en el Señor. Determinará si nuestra vida será una vida de bendición o tragedia. ¿Se da usted cuenta de que aquellos que se apartaron del ministerio completador de Pablo y aquellos que fueron afectados por los que se apartaron, el fin de ellos fue trágico? Usted se da cuenta de esto, ¿verdad? Si lee la Biblia, en especial mañana, nuestro hermano Minoro compartirá una palabra acerca de el vacunador, y veremos aquellos que se apartaron que le volvieron la espalda a Pablo, o sea, que se apartaron del ministerio de Pablo, que por la misericordia del Señor nosotros hemos sido introducidos en dicho ministerio, y este ministerio es el ministerio de la era en el cual estamos hoy, y esta es la visión de la era. Si usted se aparta de este ministerio, entonces el resultado es tragedia. Oro por mí mismo y por todos ustedes que seamos salvos de dicha tragedia y que tengamos un futuro de bendición, Y sabemos que la bendición es la Trinidad Divina en su impartición divina. Como recibamos esta palabra, determinará si nuestras vidas son materiales preciosos. Es decir, si nosotros permanecemos, si nos permanecemos en la enseñanza sana, la sana enseñanza de la economía de Dios, que es el ministerio completador de Pablo, entonces seremos constituidos del Dios triuno como oro, plata y piedras preciosas. Y si hablamos lo mismo, las mismas cosas, lo mismo que este ministerio, sin desviación alguna, entonces lo que ministremos será oro, plata y piedras preciosas. Si nos apartamos de este ministerio, si queremos tener nuestro propio ministerio, entonces nuestras vidas serán madera, heno y hojarasca. No hemos entregado nuestras vidas para que esto ocurra, ¿verdad? No, claro que no. Absolutamente no. Hemos consagrado nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro dinero, nuestra familia, todo nuestro ser al Señor para su recobro. Estamos en serio con el Señor. ¿Sabe?
De nuevo les digo, uso otro contraste. Cómo recibimos esta palabra decidirá si somos hechos la novia o si llegamos a ser parte de Babilonia. Es decir, si somos hechos la novia, quien el Señor ama, por la cual Él regresa, o si somos una mixtura, Babilonia. ¿Sabe? El Señor aborrece Babilonia, el Señor aborrece la mixtura. Y nos damos cuenta que necesitamos ser purificados, pero debemos enfrentarnos en contra de la mixtura. No estamos de acuerdo con la mixtura. Queremos arrepentirnos, confesar, queremos apartarnos de la mixtura. Cómo recibamos esta palabra determinará si vivimos una vida en el yo y para el yo, o si vivimos una vida en el cuerpo y para el cuerpo. Cómo recibamos esta palabra determinará si tendremos enfermedad o si estaremos saludables, sanos. ¿No quiere usted estar saludable, sano? Yo quiero estar sano. Los hermanos han compartido. Se lee 1 y 2 de Timoteo, esta palabra sana es mencionada una y otra palabra. Sanas palabras, sana enseñanza, sano hablar. Cuando el hermano Lee habló acerca de los grupos vitales, él dijo de que ser vital es ser sano, saludable. Eso es lo que significa, estar saludable, en una condición saludable. El uno que no está enfermo en este universo es el Dios triuno procesado y consumado. Él es la salud misma. Cómo recibimos esta palabra determinará si escogemos vida o muerte. ¿Saben? Deuteronomio 30, el versículo 19. Moisés le dijo al pueblo, esto es, a medida que él partía, le dijo, he puesto ante ustedes vida o muerte, bendición o maldición, y él dijo, escoged la vida. Escoge pues la vida. Yo quiero escoger la vida. Esta es una palabra muy, muy práctica. Quiero impresionarles, hermanos y hermanas, que cada cristal, y especialmente en 2 de Timoteo, es muy crucial. La palabra que el hermano Dick compartió con nosotros, no tome esto de una forma ligera, no, esto es muy crítico. Desde el momento en que nuestro hermano Lee vino aquí a este país una y otra vez, Él nos llevó, nos condujo nuestro espíritu, ya que ejercitemos nuestro espíritu. Si no hay espíritu, no hay cuerpo. Si no ejercitamos nuestro espíritu, ¿a dónde está usted? Está en la mente. Y si usted está en la mente, está en Babilonia. Esto es muy, muy crucial. Debemos ejercitar nuestro espíritu. Ahora venimos a algo relacionado con el ministerio completador de Pablo. Santos, tenemos estas pancartas. La tercera y cuarta pancarta dice que debemos ser vacunadores. Tenemos que ser vacunadores. Esta es la tercera pancarta. Los que vacunan a otros contra la decadencia de la iglesia, al ejercitar nuestro espíritu y permanecer en la sana enseñanza de la economía de Dios. Esto es lo que yo quiero para usted y para mí. Yo quiero que el resto de nuestras vidas sean vidas en las cuales ejercitamos nuestro espíritu y permanecemos en la sana enseñanza de la economía de Dios. Quisiera que quedáramos impresionados que al venir a 2 de Timoteo debemos darnos cuenta de que esta era la palabra de Pablo cuando él estaba a punto de morir. Estas eran sus últimas palabras. Estas son palabras cruciales, palabras de peso. Aquí está su hijo espiritual, Timoteo. Él se da cuenta que que Pablo mismo va a ir al martirio, así de que va a ser martirizado, así que quiere darle algo a Timoteo, hablarle algo para el futuro de Timoteo, para el futuro de las iglesias en la tierra. Así que lo que Pablo dice aquí es muy, muy crucial para nuestro futuro en el recobro del Señor. Así que debemos ser impresionados con dos palabras en esta epístola, y es vacunar, la vacuna y los vacunadores. La vacuna y los vacunadores. La vacuna, esto es también, podríamos decir como sinónimo, medicamento o medicina. Si usted está enfermo y el doctor le da a usted medicina, un antibiótico, por ejemplo. Yo me recuerdo una vez yo estaba muy enfermo, tuve una infección muy mal en la garganta y empecé a tomar antibióticos. Y en eso me sentí muy bien. Entonces estaba tomando la medicina y un día, de repente, mi garganta comenzó a dolerme de nuevo. Dejé el medicamento, dejé la medicina. Santos, quiero que permanezcamos tomando la medicina.
todos los días. ¿Cuál es nuestro medicamento, nuestra medicina? El hermano te dijo, intrínsecamente nuestra medicina es el Dios triuno procesado y consumado, corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu. Pero debemos darnos cuenta que este Cristo que nos sana, Él es transmitido, corporificado en la sana enseñanza de la economía de Dios. Esta sana enseñanza, la enseñanza que transmite a Cristo como vida y verdad, esta es la vacuna. Si usted deja esto, deja la medicina y se enferma. Estará lleno de enfermedades. ¿Sabe? El hecho que Pablo, toda la carga de Pablo con respecto a la vacuna y los vacunadores, esto da a entender de que había enfermedades allí. ¿Sabe? Lo veo todos ustedes aquí al frente y ustedes me animan. Solo verlos me anima, hermano. Todos ustedes, hermanos aquí, hermanas, quiero animarlos. Quiero decirles, en la presencia de Dios, ustedes están saludables. Ustedes están sanos. Pero quiero que se den cuenta que somos un cuerpo. Un solo cuerpo. Ustedes son miembros del cuerpo. Yo también soy un miembro del cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Tal vez ustedes me ven a mí, ven mi rostro, mi semblante, dicen, bueno, él está saludable, no espero que esté saludable. Bueno, le doy un ejemplo. Tal vez yo parezco estar en una condición saludable, y di este ejemplo antes, hace tal vez como unos 6 o 8 meses atrás, tuve una infección muy grave en mi mano. Con el tiempo le mostré al hermano Rick y dijo, me dio unos antibióticos y no se fue la infección y dijo, bueno, tienes que ir al hospital. Así que siempre obedecemos lo que nos dice Rick. Él es el doctor. Pero ¿qué tal dice? Hermano Rick, yo no estoy enfermo. Yo estoy bien, ¿sabes? Bueno, voy a hablar de eso en un tiempito. Así que, si usted me hubiera visto a mí, hubiera dicho, bueno, él está bien. Pero había una parte de mi cuerpo que está enferma. Usted dirá, bueno, su localidad está enfermo, pero ¿qué tal aquella otra parte? Si hay una enfermedad aquí en el cuerpo, ciertamente afectará el resto del cuerpo. Somos un solo cuerpo. No somos miembros individuales o iglesias locales individuales o áreas o regiones en particular. No hay territorios en mi cuerpo, ¿verdad? Cuando mi sangre va desde una parte del brazo a la mano, no dice, oye, ahora voy a entrar en Texas. No hay territorio. Somos un solo cuerpo. No hay geografía en el cuerpo. Si mi mano está enferma, yo voy a cuidar de... Si no cuido de mi mano, si no se sana, entonces todo mi cuerpo se va a enfermar. Y de hecho, la mayor parte del tiempo, la vacuna entra en una parte saludable del cuerpo. Bueno, la enfermedad es en la mano, pero usted recibe la vacuna en el antebrazo. Bueno, una vez, estaba en el hospital por unos días y yo estaba tan contento porque tantos hermanos llegaron a visitarme. Eso fue maravilloso. Era como una vida de grupo vital ahí en el hospital. Y no podía creerlo. Bueno, tal vez ustedes ya escucharon algo de eso. Yo no sabía que había tal cosa. Ponen algo en mi vena y tenían esta máquina y bueno, tenía ahí un interruptor y entonces ahí estaba entrando toda la vacuna, estaba entrando en mi circulación sanguínea y había una pequeña maquinita y tenía una luz y entonces cuando estaba prendida, entonces ahí decía infusión. Yo dije, ¡aleluya! ¡Oh, infusión! Estoy siendo infundido. Entonces la máquina decía ¡ting! Y entonces vi. Entonces decía infusión completa. Me gustó mucho eso. Santos, cada día. Debemos recibir la infusión. Recibir la infusión cada día. Hasta que seamos plenamente transformados, plenamente glorificados y ¡ping!
Infusión completa y el Señor regresa. Infusión, infundir, que nos infunda que el Dios triuno. Veremos en estos próximos mensajes. Debemos ser infundidos con la palabra de Dios y con la sana enseñanza que nos abre la palabra cada día. Cada día. Usted permanezca en este ministerio. Tengo confianza en este ministerio. Yo sé que si les doy esto a ustedes, ustedes estarán saludables. No tengo duda alguna. ¿Sabe lo que le dijo el hermano Lee? Esto está más tarde en el mensaje. Bueno, dijo, si usted lee 500 estudios vida de manera apropiada, usted será un creyente excelente. Y yo digo, enfatizo la palabra apropiada. Es decir, usted lee los estudios vida en un espíritu de una atmósfera de oración. Aquí hay medicina en este ministerio, nutrición, sanidad, toda clase de megavitaminas aquí para que usted sea transformado. Una vez unos hermanos vinieron a visitar al hermano Lee. Ellos se rebelaron, ya no estaban aquí. Y les dijo, yo puedo ya decir que por la manera en que ustedes han hablado conmigo, que la manera en que me hablan, ustedes no han leído muchos estudios vida, ni 200 o 500 estudios vida. Solo lo detecto por la manera en que ustedes me hablan. Bueno, era como una máquina de rayos X. Bueno. Santos, quisiera leer este bosquejo, quisiera guardar el tiempo, medir el tiempo, pero oro que abramos nuestro ser al Señor en este entrenamiento, en esta noche antes que vayamos a dormir y digamos, Señor, ilumina todo mi ser. Sálvame de la decepción del yo. Sálvame de apartarme del ministerio completo de Pablo. ¿Sabe? La peor tinieblas en la que podemos estar, esto lo vimos en la última sesión de las reuniones del ministerio de miércoles en la noche, al estar abarcando los libros del ministerio, vimos allí Malaquías. Malaquías fue escrito en el tiempo de Nehemías. Allí habían israelitas, estaban en un autoengaño. Y el Señor los recobró preguntándoles, haciéndoles 23 preguntas. O sea, ¿un hombre robará a Dios? ¿Cómo te hemos robado? Ellos creían que estaban bien. Lo peor es que una persona miente, por ejemplo, y él sabe que ha mentido. Entonces hay una oportunidad que se pueda arrepentir. Pero si una persona miente y él se convence a sí mismo que la mentira que le ha dicho es verdad, entonces él se ha engañado a sí mismo. Este es el autoengaño. Por eso dice Primera de Juan que si usted dice que no tiene pecado, usted se engaña a sí mismo y la verdad no está en vosotros. ¿Sabe? Cuando surge el anticristo, si usted mira en 2 Tesalonicenses, dice que las personas no recibirán el amor de la verdad para que sean salvos. Tantos debemos amar la verdad. Amar la verdad. Y también dice, así que Dios les envía una fuerza de error para que crean la mentira. No queremos ser así. Yo quiero estar en la luz. Yo quiero que la luz resplandezca sobre mí. Bueno, leamos el bosquejo y oro entonces que el Señor nos hable. Todos estos son puntos colosales. Y espero que el Señor nos hable también en los días venideros. Punto romano número 1. El recobro actual del Señor consiste en recobrar la visión central del ministerio completador de Pablo. Esta es la visión de la era, la visión que corresponde al ministerio de la era. Nuestro hermano, el hermano Lee, fue enviado por el Señor a este país. Si usted ve esto, usted es bendecido. Usted es una persona bendecida. Él trajo consigo el ministerio completador de Pablo. La visión del ministerio completador de Pablo. Él trajo la visión de la era
y Él trajo consigo el ministerio de la era. Si usted mira en Hechos 9, y nuestro hermano ha abierto este pasaje, ¿sabe? La conversión de Pablo fue la conversión más poderosa en la historia humana. El hecho que la conversión, la experiencia de su conversión, así como en las referencias, fue relatada, mencionada 3 veces en el libro de Hechos, nos muestra cuán crucial es esta conversión. Cuando Pablo se convirtió, él era uno que perseguía a los discípulos, uno que aborrecía a Jesús, pero se convirtió en uno que amaba a Jesús y a los discípulos. Esto fue un evento tremendo en la historia humana. Esto fue ya registrado, relatado 3 veces en Hechos. Sé que algunos que aman la verdad, espero que lo anoten y que lo consideren. Hemos dado mensajes sobre esto, yo puedo solo decir esto brevemente. Pero cuando el Señor convirtió a Pablo, Él le predicó todo el evangelio de la economía eterna de Dios a Pablo, usando 3 palabras. En esas 3 palabras que Dios habló a Pablo, ahí están corporificadas todas las 14 epístolas de Pablo. Ahí Saúl estaba respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Y si miran el versículo 4 de Hechos 9, Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que quiero que se den cuenta que esa palabra ahí, me, contiene tanta revelación. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa palabra Jesús es una gran palabra. Ahí ve, me y Jesús, 2 palabras. Y después cuando Ananías estaba orando y le dijo: quiero que vayas y veas a Saulo de Tarso, porque vaso escogido me es este. Ahí la tercera palabra es vaso. Si usted ve las epístolas de Pablo, él es el único, ya que Pedro usa vaso solamente una vez en su epístola, pero Pablo usa esta palabra una vez. Somos vasos de misericordia, tenemos tesoros en vasos de barro. Esto lo recibió en su conversión por medio de Ananías. Estas 3 palabras, me, Jesús y vaso. Este es el ministerio completador de Pablo. ¿Qué significa me? Esta palabra me. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Que a quién estaba persiguiendo Pablo? Él estaba persiguiendo aquí. Si todos estos, digamos, todos estos hermanos estaban ahí en el tiempo de Pablo, él estaba respirando amenazas y muerte en contra de estos discípulos. Pero el Señor, la voz dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién es este me? Este me son ellos. Me es usted. Sí, me con M mayúsculas. Si usted le pega mi martillo, le pega un martillo a mi dedo, yo le diría: Sabo, ¿por qué persigues mi dedo? Yo digo: Sabo, ¿qué me estás haciendo a mí? Esto soy yo, este dedo soy yo. Pablo, él oró día y noche por 3 días. Les digo, no puedo quedarme aquí, pero mira el estudio de vida de Hechos 25-26. Si usted lee esto con oración, esto cambiará la vida de usted. Usted se dará cuenta quién es el Señor. Él no solamente es la cabeza, Él es también el cuerpo. Si usted persigue a los miembros de Cristo, usted lo persigue a Él. Sabo es un miembro de Cristo. Como yo me relaciono con Él, como trato a este hermano, es de la manera como me relaciono, trato al Señor. Así que Pablo recibió la revelación del cuerpo de Cristo. Entonces también le dijo: yo soy Jesús. Esto implica mucho. Pablo se dio cuenta y dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Eso significa que el Dios a quien tú creías que servías, pero tú odias a este Jesús, tú no te das cuenta de que este Jesús es el Señor del universo. ¿Se puede imaginar lo que le ocurrió a Pablo cuando él estaba considerando esto? Este Jesús es Jehová.
Además, Él está en los cielos. Yo creía que era un carpintero. Usted sabe lo que esto implica. Esto implica que Dios se hizo hombre. Que el nombre de este era Jesús. Pasó por el vivir humano. Muerte, resurrección, ascensión. Él es el Señor de todo. Él es la cabeza del cuerpo. Y ese me es el cuerpo de la cabeza. Así que ahí vemos la cabeza y el cuerpo. ¿Quién tuvo una conversión así? Y después por medio de Ananías le dijo, vaso escogido es este. ¿Qué implica esto? Esto implica la impartición de Dios en su economía. Tú eres un vaso para contener a Dios, para ser lleno de Dios, para ser saturado de Dios, para estar empapado de Dios, para rebosar de Dios y para expresar a Dios. Esto es todo lo que puedo decir. Yo siento que estoy aquí sobre el monte Everest, pero no puedo decir más. Tenemos mucho que hacer en esta noche. Bueno, leamos. En el Nuevo Testamento los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, completaron la palabra de Dios, la revelación divina, con respecto a Dios como nuestro contenido. ¿Qué es esto? Es vaso allí. Es Hechos 9, el vaso. Dios está en vosotros como el contenido. Cristo como el misterio de Dios, este es Jesús, y la iglesia como el misterio de Cristo, ese es el me en Hechos 9. En Hechos 9. Y al hacerlo, nos presentaron una revelación completa de la economía de Dios. Ahí Jesús es el Dios triuno procesado. Este Dios purificado en Cristo, quien llegó a ser el Espíritu edificante para impartirse en nosotros como un vaso corporativo. Se impartió en nuestro espíritu para que se propague nuestra alma, glorifica nuestro cuerpo, para que podamos ser edificados a fin de llegar a ser el me corporativo en este universo, la expresión corporativa de Dios en la carne y la consumación final, la manifestación final, eterna, consumada de Dios en la carne, que es el Dios hombre consumado en este universo para la gloria de Dios. Este es el ministerio completador de Pablo. Eso es lo que ha sido traído a nosotros. La meta del recobro del Señor es completar la palabra de Dios, lo cual es la comisión de la era. Tenemos que completar la palabra de Dios. ¿Sabes? Pablo completó la palabra de Dios con sus 14 epístolas. Pero nosotros tenemos que completar la palabra de Dios en el sentido del 1 y 2. Déjeme leérselo. Tenemos que completar la palabra de Dios en el sentido de predicar plenamente la palabra, anunciando todo el consejo de Dios, toda la economía de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En el sentido de estas 14 epístolas, Pablo ciertamente completó la palabra, pero en el sentido de que, ¿qué tal de nosotros? El Señor ha sido completado en nuestro entendimiento, en la revelación que tenemos, en aquellos que estamos cuidando, no. Así que debemos seguir el ejemplo de Pablo, de Hechos 20, como vemos con la iglesia en Éfeso. Dije que yo les anuncié a vosotros el consejo de Dios, todo. Él estuvo ahí con 3 años. Yo quiero declararles toda la economía de Dios, no solo parte, ni la mitad, ni 3/4 partes. Quiero declararles todo. El consejo de Dios, todo el consejo de Dios, incluyendo la cumbre de la revelación divina, porque yo quiero que estemos todos como varones perfectos. Todos perfectos en Cristo. Todos tenemos que completar la palabra de Dios en el sentido de experimentar a Cristo subjetivamente, disfrutándolo en nuestra vida diaria a fin de que surja de manera concreta la apropiada vida de iglesia, como la manifestación corporativa de Dios en la carne, el gran misterio de la piedad. Si mira todos los estudios vida, todos los libros, todas las notas, esto es lo que está aquí. Esto es lo que está aquí, la visión de la era, el ministerio de la era. El ministerio completador de Pablo en su totalidad. Esto es lo que nos ha sido dado. Oh, Señor Jesús. Tanto quisiera decirlo. Y lo voy a leer.
¿Sabe? Amo el testimonio del hermano Lee con respecto al hermano Ni. Esto fue en 1934. El hermano Ni estaba pasando por una tribulación muy difícil, mucho sufrimiento, muchas tribulaciones. Y el hermano Lee tenía la carga de ir al hermano Ni a consolarlo. Ahora, ¿cómo va usted a consolar al hermano Ni? ¿Qué es lo que usted haría en esa situación? Esto es algo significativo. Esto fue lo que hizo el hermano Lee. Esta es la manera que él consoló al hermano Ni en resurrección. Le dijo, hermano Ni, quiero que tú sepas que yo no te sigo a ti como persona. Yo sigo la visión que tú impartiste en mí. Le dijo, si tú un día tú decides apartarte de la visión que me has impartido, entonces yo seguiré tomando este camino. Si tú te apartas, yo seguiré tomando este camino porque yo no te sigo a ti como persona, sino que yo sigo la visión que has impartido. Esto hizo que el hermano Ni estuviera tan contento. Esto muestra que no tenían ninguna relación natural entre ellos. La relación que había entre ellos estaba plenamente en resurrección, en el espíritu 100% pura. ¿Sabe? El hermano Lee le dijo a los hermanos que llevan la delantera en Taiwán, ¿sabe? Y todos nosotros que estamos en la tierra, nos dijo, tienen que ver la visión, no me sigan a mí solamente como persona, sigan la visión, sigan la visión. Hemos dicho muchas veces que habían personas que dijeron, bueno, cuando el hermano Lee parta para estar con el Señor, bueno, todo se va a derrumbar. Yo no puedo hablar chino, yo no conozco los proverbios chinos, pero se nos dijo que había este dicho que cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Entonces el hermano Lee era el árbol y nosotros somos los monos. Pero ¿sabe? El árbol cayó, el árbol está en resurrección y los monos están aquí todavía. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí debido a la visión. Esa es la razón, la visión de la era. Esta es la razón por la cual amamos al hermano Lee. Él derramó su vida por nosotros para comunicarnos, comunicarnos la visión de la era. Yo quiero permanecer en esa visión, quiero que usted permanezca en esta visión. Bueno, continúo. Punto romano número 2. El factor básico que causó la decadencia y apostasía de la iglesia fue el haberse apartado del ministerio completador de Pablo. Leyeron ya el versículo y... Segunda Timoteo 1:15, se apartaron de mí todos en Asia, me volvieron la espalda a todos los que están en Asia. Pablo le dijo a Timoteo, habrá el tiempo cuando no tolerarán sanas enseñanzas. Las citas allí. Dice que se añadirán a sí mismos maestros que tienen comezón de... La nota dice, el factor de las enseñanzas, comezón de oír, 2 Timoteo 4:3. ¿Qué significa tener comezón de oír? Se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Estas notas están llenas de peso, de gravedad para nuestro futuro, estas palabras. Estas clases de oídos son oídos que buscan el hablar placentero para su propio deleite. ¿Estamos aquí para esto? Usted lee alguna traducción, dice 2 Timoteo 4:3. Oídos que buscan producir herederos, promover la mentira, que buscan promover la mentira que ellos enseñan. El mensaje de mañana es muy, muy crucial, no se lo pierda. Eso tiene que ver con la vacuna. El hecho de que todos los que estaban en Asia le hubieran vuelto la espalda a Pablo no quiere decir que ellos le hubieran vuelto la espalda a la persona de Pablo, sino a su ministerio, el cual se centraba en la economía de Dios. Dice que me han vuelto la espalda todos los que están en Asia. ¿Dónde estaba él? Él estaba en Roma, estaba en la cárcel. Ellos estaban muy lejos de él. Así que eso significa que intrínsecamente no se volvieron de la persona de Pablo, sino más bien se apartaron de
el ministerio. Esto significa que la persona era el ministerio. Apartarse, o darle la espalda a Pablo era apartarse del ministerio, un ministerio que estaba centrado en la economía de Dios. Eso es apartarse de la visión. Ve, una de las 7 iglesias en Asia era la iglesia en Éfeso, la cual había sido plenamente establecida por el ministerio de Pablo. Quiero decir lo siguiente. Sé que a algunos no les gusta escuchar esto, pero lo voy a decir. Esto es lo que yo creo. Si usted no cree lo que yo creo, bueno, eso depende de usted. Eso depende de usted. Pero yo quisiera decirle que cada genuina iglesia local sobre esta tierra fue levantada por medio de este ministerio. Y cada iglesia se mantiene saludable por medio de este ministerio. Yo estoy aquí ante el Señor. No sé cuánto decir en esta noche. Mire, le voy a decir. Quiero ser honesto con ustedes. Así como un hermano, como hermano que soy. ¿Sabe? El hermano Benson no está aquí en esta noche. Yo he servido por Benson no sé cuántos años ya. Así, más de 25 años. ¿Sabe? El papá de Benson falleció, es por eso que él no está aquí. Pero esperamos que ya regrese pronto. Él regresará antes que acabe el entrenamiento. Esperamos que el Señor lo propicie. Pero diré esto. El hermano Benson fue enviado a Rusia. Él no fue a Rusia por su propia cuenta. Él fue enviado allí por el Señor. Y él fue enviado, los hermanos saben, él fue enviado por medio del hermano Lee. ¿Sabe, Pablo? A algunas personas él no le podía decir nada. Pablo no le podía decir nada a esas personas. Pablo le dice a Apolos, le insté mucho a Apolos que les visitara, pero no era su deseo visitarlos, venir en ese tiempo. Eso muestra de que no hay control entre los colaboradores. Pero yo no quiero ser como un Apolos. Pablo dice, ve a Corinto. ¿Sabe qué? No, siento que el Señor me está guiando allá. No, ¿sabes, Pablo? No. Tengo una carga por, bueno, otra cosa. Bueno, estoy tan contento que los hermanos con los que yo sirvo, no, ellos no son así. Yo estoy muy contento de estar con ellos. Quiero estar bajo el envío del Señor. Pablo tenía mucho terreno con Timoteo. Él no le dijo, Timoteo, ora acerca de que vengas a mí. No le dijo, Timoteo, ven a mí ahora de inmediato. ¿No cree que esto fue el Señor que le estaba hablando a Timoteo? Ciertamente que sí. Digo lo siguiente, y lo digo desde la profundidad de mi ser, y esta es la verdad. No sé cuántas iglesias hay en Rusia. 169 iglesias en Rusia. Les puedo decir, nosotros servimos con el hermano Lee. Toda la conciencia de el hermano Lee era que estas iglesias fueron levantadas por mi ministerio, y la ida, y cuando Benson subí, él no decía que estas eran iglesias que yo levanté, sino que estas iglesias fueron levantadas por el ministerio de la era. Él no decía, este es mi territorio, estas son mis iglesias. No. ¿Usted cree que habría algunas iglesias apropiadas sin este ministerio? Absolutamente no. Esta es la clase de conciencia que debemos tener en nuestra labor. Usted tiene que darse cuenta quién usted es. Si usted estaba en el tiempo de Noé, usted tiene que saber quién es Noé. Si usted está en Noé y dice, bueno, yo tengo mi propio ministerio, voy a edificar, voy a construir un bote de alta velocidad en mi patio. Yo tengo mi propio ministerio. Bueno, adelante, vaya, dice que construya ese bote de alta velocidad, se va a hundir. Usted tiene que darse cuenta quién es Noé. Yo quiero unirme a Noé. Simplemente quiero ayudarle a Noé. Si yo estoy allí con Noé, yo estoy en el ministerio de Noé. Les animo a todos. Mi tiempo, quiero que el hermano Lee nos hable directamente de aquí en un poquito de tiempo. Pero les animo, si usted no ha hecho esto, debe hacerlo. Debe comprar el libro La visión de la era y debe leer esto con mucha oración. Y esto le preservará a usted toda su vida. Espero que todos los que llevan la delantera en las iglesias entren en ese libro. B.
Una de las 7 iglesias en Asia era la iglesia en Éfeso, la cual había sido plenamente establecida por el ministerio de Pablo. Si lees todos estos versículos, Hechos 19, la iglesia en Éfeso fue establecida por Pablo. ¿Sabe? Apolos estaba ahí primero. Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan. Yo no lo pongo en una categoría de... Bueno, Apolos no tenía mucha claridad. Él estaba tan confuso, no tenía claridad en absoluto. Le dijo, cuando Pablo fue a Éfeso, le dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Dijeron, ni siquiera escuchamos que había tal Espíritu Santo. ¿Se pueden imaginar esto? ¿Qué tal si yo voy después de 2 años después del entrenamiento de tiempo completo? Que yo ni siquiera he oído acerca del Espíritu. Yo diría, oh, Señor. Así que Pablo completó la deficiencia de Apolo. En Hechos 20, él estaba con tanta carga. Él reunió todos los ancianos de Éfeso. En Hechos 20, si uno lo lee, él tenía tanta carga, es hasta difícil no derramar lágrimas cuando lo lee. Les dijo tantas cosas. Les enseñé públicamente, fui de casa en casa, amonesté a cada uno de ustedes con lágrimas, día y noche, y les dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos los hombres. Esto fue muy serio, no enseñar la economía de Dios. Si usted no enseña la economía de Dios en su totalidad a las personas que usted está cuidando, entonces Dios requerirá la sangre de esas personas a manos de esas personas. Hay una porción acerca de esto mañana. Pablo estaba citando, si el Antiguo Testamento, si el que está tocando la trompeta, pero viene el enemigo y entonces no toca la trompeta, entonces la responsabilidad cae sobre el que toca la trompeta, o que no la tocó en este caso, el centinela. Pero si la toca, entonces, de igual manera, dijo de que vendrán lobos rapaces, y que de vosotros mismos se levantaron hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No crean que las cosas perversas son... Bueno, las cosas perversas es cualquier otra cosa que no sea la economía de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Eso es una cosa perversa. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí discípulos, para que usted mismo tenga discípulos. Bueno, ellos fueron ahí y le lloraron. Así que está en Roma y escribe el libro de Efesios, Pablo. ¿Él tiene carga por Éfeso, sí o no? Escribe el libro de Efesios a ellos. Esto en su primer encarcelamiento. Entonces es liberado y les escribe primero a Timoteo, y todavía tiene carga. Le dijo a Timoteo, ve a Éfeso, hay personas ahí que están enseñando cosas diferentes. Mándales que no enseñen cosas diferentes. Y después que él es liberado de la cárcel, entró a su segundo encarcelamiento. Esto es segundo de Timoteo, y les dice, todos los que estaban en Asia me volvieron la espalda. ¿Quién está en Asia? ¿Cuál es una de las iglesias principales ahí? Éfeso. Veamos esto. Aproximadamente 30 años después de que Pablo dijo que todos los que estaban en Asia le habían vuelto la espalda, el Señor, en la etapa de su intensificación, usó a Juan para hablar a las iglesias en Asia. Esto es como 30 años después. ¿Saben? Los hermanos, el hermano Lee, todos los que estaban sirviendo ahí bajo el hermano Lee, trataron de hacerlo, si ve las fechas, trataron de ser muy exactos. Esto es una fecha aproximada, pero puede ver las fechas de esas epístolas, eran como 23 a 25 años, entre segunda de Timoteo y Apocalipsis, que fue escrito 90 años después de Cristo. ¿Sabe? La versión Recobre es maravillosa y puede encontrar muchas cosas ahí.
23 años después, usted ve a esas iglesias en Asia, dijo 2 Timoteo, me han vuelto la espalda, se han apartado de mi ministerio, todas estas iglesias en Asia, y mire allí las iglesias en Asia, 23 años después. No es cosa insignificante. Si usted enseña cualquier otra cosa que no es la economía de Dios, las personas perderán su primer amor, perderán su disfrute de Cristo. Si usted enseña cosas diferentes de la economía de Dios, tal vez no todo a la vez, pero poco a poco, gradualmente, poco a poco, el mundo se infiltrará. Hemos estado hablando de la música rock y todas otras cosas. Eso es lo que se introducirá. Mire Pérgamo, estaba ahí el mundo, el trono de Satanás estaba ahí en una iglesia local. ¿Por qué entró el mundo ahí? ¿Por qué entró ahí el trono de Satanás? Debido a que habían ahí enseñanzas diferentes. Se apartaron del ministerio completador de Pablo. ¿Se da cuenta usted que tenemos Tiatira allí? Allí está Sardis. Si usted da cuenta que el protestantismo y el catolicismo salieron de enseñanzas diferentes. Todas las maldades ahí con Tiatira. Bueno, y acabó todo en tibieza. Les garantizo, si usted lee un estudio de vida cada día de una forma apropiada, usted arderá, será ferviente, mantendrá la temperatura de vida en usted. Usted lee la palabra de Dios y entra al ministerio de la era, que abre la palabra, usted se arrepentirá. Dirá, Señor, perdóname, estoy tibio. Es imposible, es imposible permanecer en el ministerio y no ser ajustado, corregido y amar al Señor. Por haberse apartado del ministerio de Pablo, las iglesias en Asia decayeron y entraron en degradación. El hecho de que la primera carta hubiera sido dirigida a la iglesia en Éfeso comprueba que esta fue la primera iglesia que abandonó el ministerio y la enseñanza de Pablo. La iglesia en Éfeso fue por haber abandonado el ministerio de Pablo que la iglesia en Éfeso dejó su primer amor. Esta palabra amor es mencionado una y otra vez, por eso se menciona en estos versículos en Éfeso. Fueron escogidos en amor, están arraigados y cimentados en amor. Hay que ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en su corazón, para que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El cuerpo de Cristo es edificado en amor. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesús en incorrupción. ¿Qué es este ministerio? El ministerio genuino, veremos, y lo leeremos. El ministerio de Pablo, cuando usted estaba allí bajo el ministerio de Pablo, el ministerio completador de Pablo, usted es desposado con Cristo. Usted despierta el amor en usted para amar al Señor, para disfrutar al Señor, para apreciar al Señor, para valorarle como tesoro, para exaltarle. ¿Es esto cierto? Si usted entra en el ministerio, esto hace que usted ame más al Señor. Dice, Señor Jesús, usted, ¿verdad?, tiene que tratar mucho y leer un estudio de vida y no decirle al Señor, Señor Jesús, te amo. Una vez, al principio, al fin, en medio, porque el ministerio genuino no despierta tal amor. Antes ni siquiera sabíamos decirle, Señor Jesús, te amo, antes de entrar en este ministerio. Este ministerio nos desposa con Cristo. Estoy viendo aquí a muchos de ustedes, los conozco. ¿No aman ustedes al Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Él ha sido revelado a nosotros, eres tal tesoro en nosotros como el Espíritu vivificante en nosotros, pero Él ha sido revelado a nosotros por medio del ministerio de la era. ¿Verdad? ¿No es así? Se ha despertado en nosotros el amor por el Señor. El ministerio genuino es un ministerio que prepara a la novia. Es un ministerio que nos desposa, el factor que nos desposa, que desposa al pueblo de Dios a Cristo, para que sean su novia. Una característica sobresaliente en la degradación de las iglesias es que predominaban la enseñanza de Balaam, la enseñanza de los Nicolaitas y la enseñanza de Jezabel. Estas diferentes enseñanzas se introdujeron debido a que las iglesias se habían apartado de la enseñanza de Pablo, que es la enseñanza única de la economía eterna de Dios. Todas esas enseñanzas son terribles. Si ustedes pueden ver ahí las notas, verán el significado intrínseco de esas enseñanzas. Terrible: idolatría, fornicación espiritual, destruían la función de los miembros. Quisiera preguntarle, cuando usted está bajo el ministerio, y yo estoy hablando del ministerio completador de Pablo, al cual hemos sido introducidos, ¿no le produce esto en usted
ser un miembro que funciona en el cuerpo de Cristo? Ciertamente que sí. 1. Las diferentes enseñanzas nos hacen perder el verdadero aprecio, amor y disfrute por la preciosa persona del Señor Jesucristo, quien es nuestra vida y nuestro todo. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Las enseñanzas que difieren de las sanas palabras del Señor siempre provienen del orgullo y del engreimiento del hombre, los cuales lo ciegan. Y eso es cierto. Si ve primera de Timoteo 6, dice, aquellos que enseñan cosas diferentes están cegados por el orgullo. Está cegado por el orgullo, nada sabe. Primera Timoteo 6, 3 y 4. El orgullo le hace a usted el tonto, la persona más insensata. Por eso hay que decir, Señor, perdóname de mi orgullo. Quiero humillarme ante ti. Y después, todas clases de enfermedades entran por las distintas enseñanzas. Uno tiene enfermedades por enfermedades, cuestiones y disputas. También está ahí la gangrena. La gangrena es terrible, es una enfermedad terrible. Si usted se sale de la sana enseñanza, entran toda clase de enfermedades. Voy a leerles que a ustedes. Cuando los hermanos que estaban ahí, cuando escuchamos esto en el entrenamiento de ancianos, esto fue una gran luz. Solamente una de las iglesias de Asia fue tenida en gran estima por el Señor, la iglesia en Filadelfia. El Señor expresó su aprecio por esta iglesia debido a que ella había guardado su palabra. El Señor dijo, me ha vuelto la espalda a toda Asia. Esto es un sentido general. Pero sabemos que habían algunos vencedores ahí, ¿verdad? Él dice que aquel que vence, aún lo dijo eso en esas iglesias en Asia, habían vencedores. ¿Sabes, hermanos, que leímos ahí? Que se nos dificultó mucho leer. Es Onesíforo. Esa es la pronunciación correcta. No cree que esté equivocado. Tengo un secreto. Le dije a los hermanos. El hermano nos ayudó. Si quiere, ahí, vaya a la versión 1901 American Standard y tienen la manera de cómo pronunciar. Onesíforo. Bueno. El hermano Lee era en verdad una persona maravillosa. Bueno, Onesíforo, él estaba en Éfeso. Dice cuántas cosas él sirvió en Éfeso. Vosotros lo sabéis. Así que él era un vencedor. Y Filadelfia era aquella iglesia que estaba saludable. ¿Por qué? Porque guardaban la palabra. Es decir, ella había guardado su palabra, lo cual quiere decir que no se había apartado de la sana enseñanza de la economía de Dios, la cual es conforme a la piedad. Esta es la palabra que ellos guardaban, la palabra del ministerio completador de Pablo. Y de los que guardaban esa palabra, ellos estaban saludables. Ellos amaban a los hermanos. Ellos amaban al Señor. Ellos amaban a todos los hermanos. Esto es algo muy simple. No había enfermedad. Señor Jesús, te amo. Y amo a todos los santos. Hasta el ministerio de las palabras sanas y vivientes del Señor siempre produce piedad. Esto es una vida que vive a Cristo y expresa a Dios en Cristo. Santos. Y quiero decir esto para que recordar a todos los que llevan la delantera. Y de nuevo estoy citando aquí del libro de ancianos, Adiestramiento para ancianos, libro 3, el hermano Lee dijo esto. Dijo, si usted no alimenta a su familia con una dieta apropiada, esté listo para que haya enfermedad y problemas. Si usted nos trae a los santos a esta enseñanza saludable, al ministerio de la era, prepárese que ahí habrá enfermedades y problemas. Diga, no trate de resolver los problemas de ninguna otra manera. ¿Por qué ha entrado el mundo? Sabe, el hermano Ron compartió acerca de cómo nos vestimos. Y no tenemos un código de vestimenta. ¿Por qué no vestimos de la manera en que nos vestimos? No mire los hermanos, bueno, yo tengo que vestir una corbata como esa persona, como ese hermano se puso. No, esto no es algo externo. Cuando nos vestimos debemos vestirnos conforme a Cristo. Somos embajadores de Cristo.
Así que nos vestimos conforme a la vida y la paz. Esta es la piedad. Y cuando usted está en la enseñanza conforme a la piedad, usted será redarguido por esto. Le dije ya esta mucha historia. Cuando yo era una persona joven, cuando entré a la vida de la iglesia, yo vine a una reunión de oración. Tenía un t-shirt, no le digo lo que había ahí, las palabras que había, yo estaba ahí orando. Estaba ahí, como Cantar de Cantares, que la quemaba, ahí era como un caballo y tiene a Faraón, está ahí Faraón, está trayendo a Satanás a la reunión, ese era yo. No tenía conciencia, bueno, usted es una persona nueva, pero por la misericordia del Señor, yo estaba bajo este ministerio, la sana enseñanza, mucha vida, mucha verdad, no había ninguna corrección externa, estaba en la reunión de oración, era como un gran farol, una gran rayo de luz sobre mí, me tuve que, me hice tan redarguido, como que me tenía que esconder. Nadie me dijo, no debes de vestir esa camisa, señora. Señor, ¿cómo? Perdóname, ¿cómo vengo a la reunión de oración con esta camisa? Fui a la casa y boté esa camisa. Alabado sea el Señor. Bueno, debo avanzar. Santos, debemos alimentar a los santos con la vida y la verdad de esta sana enseñanza. Ahí está la convicción, el redarguir, ahí está el amor por el Señor, el arrepentimiento. 3. A fin de determinar si un ministerio en particular forma parte del ministerio neotestamentario, debemos tomar en consideración 3 principios rectores. Primero, el principio según el cual el Dios triuno procesado y consumado se imparte en su pueblo elegido. Segundo, el principio representado por Cristo y la Iglesia. Tercero, el principio representado por Cristo, el Espíritu y la vida divina de la Iglesia. ¿No es esto maravilloso? Ustedes, mire, aquí me quito los anteojos y no los puedo ver bien, no los distingo. Bueno, estos son bifocales, anteojos. Todavía no tengo los trifocales, pero todo ahorita sin los anteojos no veo bien, está todo confuso. Pero ¿cuáles son los anteojos? La economía de Dios. Entonces usted ve la Biblia, entonces ¿qué busca? Mira ahí, ¿qué es lo que va a buscar? Cristo, la Iglesia. Ahí ve ahí Dios triuno impartido en el hombre tripartito. Ahí verá Cristo, el Espíritu, la vida divina de la Iglesia. Cada vez que ministremos, funcionamos y cuidamos a otros, siempre deben estar ahí esos elementos con nosotros. Entonces estamos seguros. Si su enseñanza puede pasar este triple examen, entonces su enseñanza forma parte del ministerio neotestamentario. B. El liderazgo en el ministerio neotestamentario es el liderazgo que emana de la revelación de la economía de Dios, una revelación que ha sido dada por Dios y nos regula. Ya hablamos de esto. 1. No debemos realizar ninguna obra con el fin de ganar personas que nos sigan. Quien hace tal cosa está equivocado. Y quien siga a dicha persona estará apoyándola en su error, lo cual traerá destrucción para ambos. ¿Sabe? Amo a todos ustedes y creo que todos ustedes me aman a mí, pero estoy viendo aquí a estos jóvenes. Esta es una palabra saludable. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. No nos gusta predicarnos a nosotros mismos. Queremos atraer a las personas a que sigan a Cristo. El hermano Lee dejó la iglesia en Chifu. Él introdujo ahí toda la iglesia a un avivamiento. Fue a Shanghai y dejó todo en manos de los hermanos. ¿Cree usted que todos lo siguieron al hermano Lee? No, él no atrajo a las personas a sí mismo. Él atrajo a las personas a Cristo y los introdujo a la visión de la era. Tuvimos un caso entre nosotros. El hermano ya no está con nosotros. Todavía es un problema. Donde él quiera que él iba, siempre un grupo de personas lo seguían a él. Y los hermanos lo saben. Él vino aquí, un grupo de personas lo seguían a él. Él iba allá y un grupo de personas lo seguían a él. Entonces sale del recobro, entonces las personas lo siguen a él fuera del recobro. ¿Qué es eso? Debemos ser como el hermano Lee. Si usted no toma este camino, bueno, yo todavía tomo este camino. Yo sigo la visión.
La Biblia en Levítico llama esto miel. Esto es natural, algo natural. 2. En la obra del Señor debemos cuidarnos de ambicionar un lugar o un distrito donde podamos realizar nuestra propia obra, atrayendo a algunos para que sean nuestros colaboradores personales. Conforme a nuestra caída manera de ser, la cual recibimos por nacimiento, tendemos siempre a cultivar a la gente. ¿Sabe usted no ha hecho esto porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo? Si usted hubiera tenido la oportunidad, usted también haría esto. Tenemos que ser salvos de esto. Les digo, yo quiero tomar estos puntos y inyectármelo, recibir esta vacuna. Quiero recibir esta palabra saludable, sana. ¿Ama usted la verdad? Esta es la verdad. 3. Jamás debemos seguir a un hombre. Solo debemos seguir al Señor conforme a la visión de la era, una visión suprema y celestial. Seguimos a las personas, a una persona porque ellos siguen la visión. Todos seguimos la visión. 6. Los santos que se han alimentado de este ministerio han desarrollado un gusto particular por este ministerio. Este gusto es el factor que regula el recobro. Les leeré esto. D. Aquellos que han venido adquiriendo tal gusto rechazarán todo otro sabor. Esto quiere decir que si sus palabras traen consigo un sabor que es contrario al sabor característico del recobro del Señor, tales palabras serán rechazadas y usted sufrirá pérdida. Ya compartí esto en el Día de Acción de Gracias. Los santos tienen un sabor. ¿Sabe? Usted ya ha adquirido un sabor. Ha desarrollado un sabor por el ministerio. Si yo les traigo a usted algo más, usted lo echaría de su boca, no lo recibiría. Diría, ¿qué estás haciendo? Lo escupiría. No, ya no nos gusta cualquier otra cosa. Se ha desarrollado un sabor en las iglesias. Así que queremos continuar ese gusto. Este ministerio tiene un buen sabor para nosotros. Si yo les trato de alimentar a usted y eso no es igual al gusto que usted tiene, sabe, yo tengo 4 hijos. El hermano Lee, le voy a dar una asignación después que yo acabo aquí. Él le dijo, usted decirle a un hermano que se comiera unos pepinillos de mar, y ese hermano no podía comérselo. Y yo he comido estos pepinillos de mar. Estaba con el hermano Albert, estábamos en Malasia. Mira, muy bueno el pepinillo de mar. Y me lo comí, y dentro de mí yo estaba invocando el nombre del Señor cuando me comí ese pepinillo. ¡Oh, Señor Jesús! Y a ellos han adquirido el gusto y a ellos les gusta. Aquí en Estados Unidos no se venden los pepinillos de mar. Bueno, claro, hay una tienda muy específica, pero ahí sí, pero donde yo me crié, pues ahí no sabíamos lo que era un pepinillo de mar. No he desarrollado un gusto por eso. Este fue el ejemplo que usó el hermano Lee. Hay un gusto que ha sido desarrollado en el recobro. Si yo le doy a mis hijos pepinillo de mar, desayuno, almuerzo y noche, ellos estarían llorando, estarían derramando lágrimas y dirían, nos vamos de esta casa. Dice, mira, mi familia es tan rebelde, no se dan cuenta de que yo soy el padre. ¡Cómanse este pepinillo! Le dijo a mi hijo, no lo voy a ponerme vergüenza si le digo cuál es. Él odiaba todo verde, zucchini, brócoli. Él estaba ahí sentado. Yo queríamos que estuviera saludable y le alimentábamos. Y él no se lo comía, cerraba la boca. No se lo comía. Queríamos que fuera saludable. Eso es algo positivo. Entonces, mira, tiene buen sabor. Cómetelo. Un día él estaba a la par del microondas y una vez vimos detrás del microondas y había todo este brócoli. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Entonces cuando yo se lo metía en la boca, pero cuando no veíamos lo ponía detrás del microondas del horno. Yo creía que esas cosas iban a andar caminando por toda la casa. Bueno, yo no sé si todavía él ha desarrollado un gusto por esas comidas.
Espero que sí. Santos, hemos desarrollado un gusto por este ministerio. Si los santos en su localidad usted trate de alimentarlos a algo y ellos se van a molestar. Tal vez algunos van a recibir algunos. Tal vez a algunos les guste ese pepinillo de mar. Bueno, de nuevo. Sé que a los hermanos del Lejano Oriente les gusta esto, pero estoy usando el ejemplo del hermano Lee. Pero a muchos de ellos no dirán, no, queremos pizza. Bueno, sabes lo que a mí me gusta, ¿verdad? Bueno, queremos la sana enseñanza de la economía de Dios. Leer el resto. Hay dos claves que nos permiten discernir el ministerio neotestamentario genuino. El ministerio genuino avima nuestro amor por el Señor Jesús. Nuestro novio nos lleva a disfrutarle plenamente como nuestro esposo. El ministerio genuino nos fortalece para seguir a Cristo en la comunión de sus padecimientos por causa de su cuerpo. Santos, quiero que hagan un cambio aquí. Hay un error. Después del CFR debe ser segunda de Timoteo 3:12 y después capítulo 4 versículos 16 al 18. Segunda de Timoteo 3:12 y segunda de Timoteo 4 versículos 16 al 18, 4b, después del CFR. Bueno, si no, pregúntale a su vecino. Punto romano número 5. A fin de ser resguardados y permanecer en el recobro. ¿Quiere usted ser resguardado y permanecer en el recobro? Tenemos que guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese depósito? Según el versículo 13, este depósito debe de referirse al depósito de las palabras sanas de la economía de Dios, que incluye las riquezas de vida contenidas en sus palabras, las cuales el Señor ha depositado en nosotros. Nosotros debemos depositar en nuestro ser las sanas palabras del Señor, así como se deposita dinero en un banco. Eso es lo que estamos haciendo aquí, en esta semana. Queremos depositar el dinero de las sanas enseñanzas en el banco de nuestro ser interior. 1. Retener la forma de las sanas palabras significa vivir por estas sanas palabras, siendo nutridos con las palabras del Evangelio completo concernientes a la economía no testamentaria de Dios y con las dulces palabras que contienen y comunican la riqueza de Cristo. Si somos personas que mediante el ejercicio del Espíritu actúan, se conducen y tienen su vida inmersa en el Espíritu, todo aquello que haya sido depositado en nuestro ser será guardado por el Espíritu que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No solamente que mora en nosotros, sino que está morando en nosotros. ¿Cómo guardamos ese buen depósito de la sana enseñanza de la economía de Dios que ha sido depositada en nosotros, que está siendo depositada en nosotros? Lo hacemos permitiendo que el Espíritu more en nosotros. Ejercitamos nuestro Espíritu, andamos por el Espíritu, vivimos en el Espíritu. Y al vivir vivimos en el Espíritu, ejercitando nuestro Espíritu, orando la palabra y leyendo el ministerio de la palabra que abre la palabra, la cual libera las riquezas de la palabra. Hacemos esto en oración. Así, guardamos el buen depósito. B. En una situación oscura y confusa, debemos adherirnos a la palabra del Nuevo Testamento, la cual ilumina y guarda el orden. Dicha palabra es la sana enseñanza de la economía de Dios, según la cual Dios en su Trinidad divina se imparte a sí mismo a sus escogidos, a fin de que ellos lleguen a ser el cuerpo de Cristo en su constitución intrínseca, con miras a la manifestación del Dios triuno. Esta será una muy buena porción para entrar en su mente renovada. Tito 1:9. Pablo le dice a Tito, dile a los ancianos que guarden la sana, que sean retenedores de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Ellos se saldrán de todo lo desordenado y entrarán bajo la cabeza el encabezamiento de la economía de Dios. Esta es la asignación por los próximos 3 días. Quiero que lo anote. Con este libro, el jueves, nuestra asignación es leer puntos Romanos 1, 2 y 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Dirá. Usted diga, Señor, quiero que tú hagas esto. Hay que llevarlo a cabo. Por pasajes 1, 2 y 3. Una vez el hermano Lee, antes de una reunión de entrenamiento, él tenía aquí un diagrama en Ezequiel y tenía ruedas y esta era la gran rueda de la economía de Dios, y me dijo, Ed, ponlo en la pizarra.
Yo lo vi y decía, el hermano Lee, yo no puedo hacerlo. Él me dijo, yo dije, y yo dije, bueno, lo voy a llevar a cabo. El Señor me detuvo. Dijo, lo haré, lo llevaré a cabo. Bueno, le digo, háganlo, llévenlo a cabo. Bueno, pídanle al Señor. Usted puede redimir el tiempo, usted puede leer esto, créanme. Bueno, el viernes lean puntos Romanos 4 y 5. Y el sábado lean puntos Romanos del 6 al 8. ¿Recibieron esto? El jueves del 1 al 3, viernes 4 y 5 y sábado del 6 al 8. Quisiera leer algunas porciones de aquí, de este libro. Hermanos y hermanas, tenemos 20 minutos. Tuve comunión con los colaboradores y siento que esta reunión es muy particular en esta noche. Y lo que yo quisiera hacer en el resto del tiempo, y espero de que ustedes se ejerciten. Yo siento que estamos en una coyuntura crucial en el recobro del Señor ahora. Leeré las páginas que quiero leerlas, pero por favor, diga dónde está, no se distraiga. Si no sabe dónde está, entonces espere para la próxima página. Pero escuche, quiero que ustedes escuchen esto. Lo primero está en la página 7. Quiero leerlo. En este párrafo, por favor ejerciten su espíritu para escuchar, es muy crítico. El primer párrafo, la mitad del párrafo. Todo lo que Pablo les sabía, ellos abandonaron por completo lo que Pablo les había predicado, lo que les había suministrado, lo que les había enseñado, lo que les había mostrado. Lo que pasó primero en la degradación de la iglesia fue que volvieron la espalda a la enseñanza de los apóstoles. Si a todos los que estamos en el recobro del Señor hoy no nos interesara más la enseñanza de los apóstoles predicada por el hermano Watchman y por mí, la gracia y el recobro del Señor se degradarían. Permanecer en la enseñanza de los apóstoles es una gracia enorme. Debemos orar, Señor, permíteme esta gracia. Bueno, vamos ahora a la página 11. Y esto es casi en la última página 12. 12 a la mitad. El recobro no es simplemente un asunto local. Si bien el recobro está presente en una iglesia local, el mismo es universal. Si ustedes hacen que otros sigan un camino que está lejos del que toma el recobro, entonces habrá dos caminos. La dirección que lleva el recobro en su totalidad y la dirección que se lleva en su localidad. Si su enseñanza hace que los santos sean conducidos en otra dirección, pueden ser que algunos la reciban, pero muchos de los que conforman el recobro del Señor la rechazarán. Ellos no se tragarán sus enseñanzas. Por experiencia sabemos que aquel que profesa una enseñanza diferente es el primero en ser sacrificado. Eso quiere decir que, si usted imparte otra enseñanza, corre el riesgo de sacrificarse a sí mismo y no al recobro. Todos nosotros debemos practicar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Cita, como te exhorté al irme a Macedonia que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. En lugar de enseñar cosas diferentes, todos debemos hablar lo mismo. Ustedes pueden ver aquí, en cuanto a un gusto particular desarrollado por el ministerio, ya hablé algo de ello, no lo voy a leer. Esto es algo maravilloso, todo aquí es maravilloso. Quiero ir a la página 18. Pablo, acabamos de leer el capítulo 1, versículo 3. Esta frase parece tan simple, 1:3. Esta frase que no enseñan, página 18, la mitad del segundo párrafo. Esta frase que no enseñan cosas diferentes parece ser una frase muy simple. Si usted se limita a leer esta frase, no percibirá cuán serio es enseñar cosas diferentes. Quizás no pensemos que esto sea algo muy grave, pero en realidad este es un asunto serio y en extremo, puesto que al enseñar cosas diferentes matamos a las personas.
cosas. Enseñar cosas diferentes es algo que derriba el edificio de Dios y anula la economía de Dios en su totalidad. Todos nosotros tenemos que percatarnos de que incluso al enseñar cosas diferentes en pequeña medida estamos destruyendo el recobro. Existe un proverbio que dice, si una frase puede tanto edificar a la nación como destruirla por completo. No es necesario que para ello usted dé mensajes enteros. Basta con que usted haga una afirmación en la cual usted comunique a los demás sus propios conceptos para que ello derribe todo lo edificado. Tenemos que percatarnos de que esta clase de ministerio es nefasto. Así pues sus palabras pueden edificar o derribar. Es posible que sus palabras destruyan, maten y anulen. Ahora, en la parte de abajo del ministerio, segundo párrafo, a la mitad del párrafo, página 19, dice, hay un solo ministerio que siempre edifica y perfecciona sin acarrear consigo destrucción alguna. Solamente existe un ministerio único, el cual es justificado, recomendado, exaltado e incluso glorificado en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 1:4, Pablo le dice a Timoteo en qué debería ocuparse los que enseñaban cosas diferentes. Ellos deberían ocuparse en la economía de Dios. No me gusta que me di cuenta de la verdadera situación. Perdón, no encuentro dónde está el lugar. El Señor me cubre. No quisiera ver el recobro destruido por el hecho de que algunos enseñan cosas diferentes. Después de conversar con algunos de ustedes, quedé asombrado por un factor terrible. Me percaté de que algunos de ustedes iban a enseñar cosas diferentes que causarían problemas y divisiones. Solamente hay un ministerio que siempre edifica y jamás destruye, el ministerio de la economía de Dios. Escuche, el hermano Lee llamó un adiestramiento de ancianos extremadamente crucial, 1984, 85, 86. 84, 85 y 86. Muchas de estas porciones, pasajes son de estos libros de adiestramiento. Hay como 20 años entre 2 Timoteo y Apocalipsis 2 y 3. En el 84 ya han pasado 20 años. Hasta el 2004, 20 años. Le voy a leer después. Tengo un informe del clima. Había un huracán y nosotros no sabemos, decimos aleluya, no sabemos lo que está pasando alrededor. Me alegro de que había un hermano que sabía cuál era el clima. Hablaremos de eso. La página... If all the Christians today would be willing for the Lord to take away their different ministries, they would all be one. Página 21, en la parte de abajo, dice, si hoy día todos los cristianos estuvieran dispuestos a que el Señor les quite sus diferentes ministerios, todos ellos serían únicos. El factor básico que produce todas las divisiones, la verdadera raíz de ellas, son los diferentes ministerios. Jacobo era una persona que ejercía mucha influencia en Jerusalén. Aún Pedro fue influenciado por Jacobo y fue traído de regreso a la dispensación del Antiguo Testamento. Así que Pablo, página 23, segundo párrafo, dice, Pablo, siendo apenas un joven apóstol que había aparecido después de Pablo, confrontaba tal situación. Sin lugar a dudas, era muy difícil para él. Sin embargo, por causa de la verdad, Pablo no pudo tolerar esa situación, así que simplemente no permitió que ello aconteciera. Él cortó todos los diferentes ministerios, cerró la puerta para impedir que se infiltrara cualquier ministerio que fuera diferente, y Dios honró lo que él hizo. Página 23, tercer párrafo, dice, según el Nuevo Testamento y de acuerdo con la historia de la Iglesia, de ahí en adelante Pedro no volvió a jugar un papel importante en la economía no testamentaria de Dios, al menos no como lo hizo en los primeros 12 capítulos de Hechos. Este es un detalle importante. No mucho tiempo después, en el año 70 después de Cristo, Dios destruyó Jerusalén, donde se basaba la obra de Pedro, así como el lugar donde irradiaba la influencia de Jacobo. Jacobo le dijo a Pablo, mira cuántas miríadas de personas son celosas por la ley. ¿Qué tal si viniera donde ustedes y les dijera, mira, todos aquí en el centro de entrenamiento están entregados plenamente a la ley? Diría, ¿qué es esto? Esa era la mixtura que había allí.
Dice, Jerusalén fue destruida totalmente sin quedar piedra sobre piedra. Esto no fue solo un juicio sobre el Israel rebelde, sino la destrucción del centro de la obra de Pedro y de la influencia de Jacobo. Sin embargo, después de la destrucción que tuvo lugar en 70 después de Cristo, el ministerio y la influencia de Pablo permanecieron. Dios no permitió que hubiera ministerios diferentes ni ninguna otra fuente de influencia. Sabemos que Pedro escribió esas epístolas. Al final él recomendó a Pablo, él dijo lo que Pablo escribió son las Escrituras. Pedro era un verdadero Dios hombre y reconoció esto. Mire, continuamos, página 23, último párrafo abajo, dice, necesitamos ver que este principio ha seguido vigente a lo largo de toda la era cristiana. Todos los problemas, divisiones y confusiones provinieron de una sola fuente, a saber, la tolerancia con respecto a los ministerios diferentes. Muchos maestros cristianos ahí debe subrayar todo lo que diga tolerancia, muchos maestros cristianos han visto el peligro que representan los ministerios diferentes, sin embargo los han tolerado. Ciertamente ha existido este tipo de tolerancia. En el recobro del Señor no debemos estar tan confiados pensando que nunca puede ocurrir una infiltración de ministerios diferentes. Al contrario, debemos estar alerta, pues este peligro está por delante. Si no somos vigilantes y no volvemos descuidados de una u otra manera, el enemigo utilizará cualquier medio o manera para infiltrar e introducir ministerios diferentes, lo cual terminaría con el recobro del Señor. Esto es muy sobrio. No queremos que esto ocurra. Es por eso que debemos tocar la trompeta. Okay, page 30. Page 30. Página... Okay, near the top of the page, near the bottom of the first paragraph. Brother Lee said this. Página 33. You know, Brother Lee was so one with Brother El hermano Lee era tan uno con el hermano Ni. Era tan uno con el hermano Lee. Página 33. Esto fue al final de su ministerio. Algunos se recordarán de esto. Ya ha estado 30. El hermano Ni ha fallecido ya por 30 años. Y el hermano Lee dijo, esto dijo de la plataforma, dijo, yo estoy tan contento que mi colaborador permanece. Mi colaborador mayor, el ministerio de colaborador del hermano Ni mayor ya permanece y ya prevalece sobre toda la tierra. Y él dice, todavía disfruto la bendición del Señor porque soy uno con el hermano Ni. Saben, debemos tener la misma unidad, la misma clase de unidad. Si alguien dice, no existía ninguna base para que alguien dijera que yo era un problema para el hermano Ni. No existía base alguna para tal acusación. El hecho de que alguien se les preguntara para preguntar si ustedes son uno conmigo, ya es un indicio de que ustedes no son el 100% uno conmigo. El hecho de que alguien haga una pregunta si usted es uno con el hermano Lee, entonces eso ya es Ed uno con el hermano Lee. Esa pregunta en sí ya es indicio de que no son uno por uno. El Señor me guarda. Yo dije al Señor, oro que nunca haya una grieta entre el hermano Lee y yo. Y sé que los hermanos oraron de esta manera, fuimos muy redarguidos por eso. Dice, si cuando llueve el agua puede pasar a través del techo, esto significa que ciertamente hay una grieta en alguna parte del mismo. Si no hubiese grieta, no habría gotera alguna. Si ustedes son uno conmigo el 100%, entonces somos como un techo sin grietas, por el cual la lluvia no puede penetrar. Cuando llueve, el agua testifica y a la vez prueba que no hay grietas en el techo. Página 34. Si hay alguna gotera, esto es una comprobación de que existe alguna grieta. Había razón los problemas en Corinto. Sin lugar a dudas, debe de existir una razón por la cual sugiere el problema en Corinto. Algunos decían, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Pablo decía, no digan yo soy de Apolo, o yo soy de Pablo, o yo soy de Cristo, o decirlo de una manera, Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es apóstol? Pero hay otro ángulo, mire esto. Página 34, el primer párrafo, dice, si Pedro se hubiera conducido, actuado y elaborado en un ambiente que tuviera el color y el sabor característicos de alguien que era absolutamente uno con Pablo, en Corinto nadie hubiera dicho que era de Pedro, pero no era de Pablo.
¿Quién levantó la iglesia en Corinto? Pablo. Si Apolos hubiera estado laborando, predicando, actuando y viviendo de una manera que expresara el sabor, el color y el ambiente que correspondían a Pablo, nadie hubiera dicho que era de Apolos, pero no era de Pablo. Sin embargo, vemos que ahí había tres entidades. Una correspondía a Pedro, otra a Apolos y la otra a Pablo. Ya sea que digan que son tres líderes, ya sea que los llamemos tres ministerios, tres líderes, tres autoridades o tres diferentes clases de enseñanza, el simple hecho es que eran tres. De origen, el simple hecho de que eran tres, de origen a una fisura por la cual entró la lluvia. Solo leo esto. Page 31, second paragraph. Según, a ver, Characteristic of the Lord's discovery is oneness. Once we lose the oneness, we're through. If we lose the oneness, we are no longer the Lord's discovery. Therefore, we need to see that there is a peril of different teachings, different opinions, damaging the oneness. Now look at page 32. Dice, página 35, la primera característica del recobro es la unidad. Si perdemos esta unidad estaremos acabados y ya no seremos más el recobro del Señor. Por eso, debemos estar conscientes de que existe el peligro de que se introduzcan opiniones y enseñanzas diferentes que puedan dañar la unidad. Quiero que escuchen a nuestro hermano. ¿Sabe? Tengo todos mis entrenamientos de ancianos. Quisiera leer todos los entrenamientos de ancianos, los adiestramientos de ancianos, los libros, eso, a los santos. Quisiera leérselos. Se dan cuenta de que en Nehemías capítulo 8, ¿sabe lo que hicieron ahí? Todos se reunieron juntos. Esdras estaba ahí. Y los hermanos y Nehemías todos eran un grupo ahí compenetrado de colaboradoras. Lo lee allí. ¿Y sabe cómo ellos fueron purificados? ¿Sabe cómo se fueron sanados de todas las enfermedades? Ellos regresaron a Dios y a la palabra de Dios. Esdras, él abrió el libro. Les digo, tener este libro, la Biblia abierta, es tan precioso. Él abrió el libro y todas las personas se pusieron de pie. Ellos reverenciaban allí por la palabra de Dios. Los hermanos ellos leyeron la palabra desde primera luz, desde que amaneció, por 5 horas hasta el mediodía. No solamente leyeron la palabra, sino que conforme a Nehemías 8, 8 y 13, le dieron el sentido a la palabra. Ahí está la palabra sentido. Le dieron el entendimiento a las personas. ¿Qué es esto? Es el ministerio. Y lee Levítico. Usted lee a Levítico. ¿Tiene usted algún entendimiento? Si yo estuviera leyendo la Biblia, decía, bueno, qué terrible. Yo no sé lo que es Levítico. No sé de qué se trata. Ahí hay langostas y hay escamas. Y aletas y toda esa dieta. Yo no sé lo que significa, pero el ministerio de la era y me dio el entendimiento para que entendiera la palabra. ¿Usted necesita entendimiento? Bueno, compre esta versión recobro. Usted recibirá ahí mucho entendimiento. Tenían la palabra, tenían el ministerio de la era y ellos fueron purificados. Ellos leyeron, entraron en la palabra y en el ministerio que les abrió la palabra. Todos los días por 8 días. Y después hubo una confesión, una limpieza. Toda la nación fue reconstituida con el Dios triuno. Al estar en la palabra de Dios, en la sana enseñanza. Nosotros sabemos que esto es la tipología, pero ahí estaba la enseñanza, que era la enseñanza de la economía antiguo testamentaria, pero en tipo es la enseñanza de la economía neotestamentaria. Todos tenemos que leer esos adiestramientos de ancianos. Mire lo que escuche lo que dice el hermano Lee. Dice, página 35, en la parte de abajo, no estoy diciendo que entre nosotros ya ha ocurrido algo que causa un problema. No ha llegado todavía una tormenta, pero tenemos el pronóstico del tiempo. Dice, aunque no es... En el clima que vemos en el recobro hoy en día hay algunas señales de que puedan formarse algunas tormentas si no nos ejercitamos en ser cuidadosos.
Aquí no estamos en medio de una tormenta. Siento la necesidad de darles a conocer el pronóstico del tiempo para que sepan que existe la posibilidad de que surcan tormentas en medio de este clima si es que somos descuidados. Espero que no se repitan las tormentas que tuvimos hace 6 años. Creo que todos tenemos una buena intención y no creo que ninguno de los que están entre nosotros tenga malas intenciones. No obstante, las cosas que hacemos pueden estar equivocadas, aunque nuestra intención no sea mala. Todos necesitamos ser cuidadosos. Todo esto es muy precioso. Voy a la última página. La última página. Me gusta esto. Todas las iglesias deben ser idénticas. Página 62. Y aquellos que pueden dar dirección a todas las iglesias son aquellos que tienen el debido conocimiento de la enseñanza de la economía no testamentaria de Dios y que pueden propagar estas enseñanzas a toda la tierra. Seguimos aquel que enseña y sigue al Cristo todo inclusivo, encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, quien todavía ministra en los lugares celestiales para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Debemos seguir a tales personas y tenemos que aceptar su dirección. La dirección que ellas nos dan es la dirección apropiada que deben seguir todas las iglesias. El último punto es una carta que escribió el hermano Lee, una carta de comunión y de agradecimiento que escribió el hermano Lee. Dice: mientras el Señor me dé la fuerza y el tiempo, me he propuesto seguir sirviendo y compartiendo en los días venideros. El Señor me ha mostrado que ha preparado a muchos hermanos que servirán conmigo como esclavos de forma compenetrada. Siento que esta es la provisión soberana del Señor para su cuerpo y también la manera actualizada para llevar a cabo su ministerio. Aleluya por estos hermanos compenetrados. Todos debemos ser estos muchos hermanos que sirven, que permanecen en el ministerio completador de Pablo, en la sana enseñanza de la economía de Dios todos nuestros días, para de que seamos vacunados y seamos los vacunadores. Santos, ¿qué tal si oramos con nuestro vecino por un minuto? Y después el hermano Benjamín concluirá.